Muy bien, estimados estudiantes, buen día. Vamos a empezar ya a desarrollar el tema número 17, que lleva como título Vertiente hidrográfica del Pacífico. Vertiente hidrográfica del Pacífico. Entonces, en esta sesión vamos a estudiar a los ríos que se encuentran recorriendo la costa peruana. ¿Cuántos son? 53 ríos. ¿Eh? A ver, vamos por acá. ¿Qué características tienen dichos ríos? Su origen es glacio nibio, pluvial y lacustre. Profesor, ¿qué significa eso? No entiendo nada. Cuando te dicen origen glacio es que el río viene de el descongelamiento de hielo. Nibio, nieve. Pluvial, lluvias. Lacustre, de un lago, de una laguna. ¿Correcto? La naciente. Los ríos de la cuenca hídrica del Pacífico, vertiente del Pacífico, ¿no? La mayoría viene de la cordillera, su naciente, la cordillera occidental de los Andes peruanos. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ah? Cordillera occidental de los Andes peruanos. Las semanas anteriores, ¿no? Habíamos estado estudiando la geografía de la parte andina de nuestro país, ¿no? Los accidentes geográficos, geografía física. Y ahí hemos estudiado, ¿no? Cordilleras que están en la parte occidental, en la parte central y en la parte oriental. Entonces, cuando me dicen cordillera occidental de los Andes peruanos, ¿qué se viene a mi cabeza? Cordillera de Huancabamba, Cordillera Blanca, Cordillera Negra, Cordillera Guaiguas, Turpo, Cotay, La Viuda, Huánuco, Zampato, Chila. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Volcánica, Barroso. ¿Cuál te acuerdas? Ninguna. Entonces, estos ríos que van a surgir, que van a nacer, ¿no? En estas cordilleras, van a recorrer, ¿no? En forma transversal la costa para llegar al Océano Pacífico. ¿Listo? Ojo, la mayoría de los ríos tiene su naciente en la cordillera occidental de los Andes peruanos. La mayoría, no todos. De ahí vamos a ver cuál no viene de la cordillera occidental de los Andes peruanos. Curso, el curso es cortito, bueno, estos ríos son cortitos, claro. Régimen irregular, ¿no? Irregular. ¿Qué significa? Que no tienen agua permanentemente, ¿no? Su variación es notoria en ciertas épocas del año, ¿ah? Por eso, régimen irregular o régimen estacional, como quieres. Cuenca, como tienen salida al mar, son exorreicos, no te olvides. Cuenca exorreica, pero hay algunos de estos ríos que su cauce termina en el mar, pero el agua casi nunca llega al mar. ¿Te acuerdas cómo se llaman aquellos ríos? Cuyo cauce llega al mar, pero el caudal casi nunca llega al mar. Tiene su nombre, ¿no? Dicta para apuntar. También hay bastantes arreicas, ¿no? En esta vertiente. Cuenca exorreica y arreica, ¿no? Los que llegan al mar, exorreica. Y los que tienen cauce, que terminan en el mar, pero el agua casi nunca llega, arreico. Listo. La desembocadura estuario. Estuario. ¿Te acuerdas qué significa estuario? Un canal, 2, 3, 4, 10, 20. Un canal, estuario. Un canal estuario, conocido también como la desembocadura embudo. ¿Ah? Embudo. Muy bien, otras características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, no caudalosos, por consiguiente no los vas a poder navegar, ¿no?
Recuerda que cuando te dicen navegable es que ya se encontrar ahí un barquito, ¿no? Y en estos ríos pues no va a haber barcos, pues, ¿no? De hecho. Torrentosos, principalmente en la parte alta, ¿no? Torrentoso. Profesor, ¿qué significa torrentoso? Ya me olvidé, ya todo te olvidas tú. Torrentoso es cuando el agua del río avanza rápido. Torrentoso. Agua del río avanza rápido. Por la fuerte pendiente, pues. Entonces el agua va a ir, se va a desplazar a una gran velocidad. Eso es torrentoso. Agua del río avanza rápido por la fuerte pendiente. Transversales, ya te dije ya. Transversal, ¿qué significa? Significa que se desplaza. Entonces, se desplaza de este a oeste, de las montañas al mar, ¿no? Eso significa transversal. Este, montaña, rumbo al oeste, donde se encuentra el mar, que es evidentemente el colector común de estos ríos, ¿no? De los 53. Por consiguiente, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son ríos andino-costeños. Andino-costeños, ¿sí? Profesor, los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico serán ríos que van a generar abundantes recursos hidrobiológicos como flora y fauna. Sí, abundante no, abundante no. Algo hay, ¿no? Pero en abundancia no podemos decir, ¿no? que es abundante. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos a las características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahora vamos hablando de cada uno de ellos. Profesor, son 53 ríos, pues no sea abusivo, ¿cómo me voy a aprender, no? Las características de esos 53 ríos. No te preocupes, vamos a estudiar los principales nada más. Principales por cada departamento. Normalmente los que suelen venir en los exámenes, bueno, porque también ahí no darte información de 53, no te voy a masacrar, ¿no? Entonces solo de los principales por cada departamento. Empezamos por el norte, ¿ya? Empezamos por el departamento de Tumbes, el departamento más pequeño que tiene nuestro país. Entonces en el departamento de Tumbes tenemos al río Zarumilla, que, atención por acá, es un río binacional. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que este río Zarumilla no tiene su naciente en la cordillera occidental de los Andes peruanos. La naciente del río Zarumilla es la cordillera de los Andes ecuatorianos. El río Zarumilla, su naciente es el vecino, amigo, hermano del norte, el Ecuador. De allá viene el río Zarumilla, el Ecuador. Tiene un desplazamiento de sur a norte, ¿correcto? Este río Zarumilla justamente recorre entre Perú y el Ecuador unos 50 kilómetros de este río, unos 50 kilómetros, sirve de límite fronterizo con el Ecuador. Sirve de límite fronterizo con el vecino, amigo, hermano del Ecuador, fronterizo con Ecuador. Tú, mira, a estas alturas de tu vida, tú sabes cómo se llama la parte del río que sirve de límite fronterizo, ¿sí o no? Tú sabes. ¿Cómo se llama la parte del río que sirve de límite fronterizo? El Talvej. Entonces, ese Talvej va a servir, ¿no? Como límite con el vecino, el Ecuador. Recuerda que tú cruzas el río Zarumilla y estás ya prácticamente en territorio ecuatoriano. Claro que han construido un canal, ahí el canal internacional, ¿no? Pasas el río Zarumilla, ahí está el canal internacional, donde es la zona de, digamos así, ¿no? La zona de donde se encuentran, ¿no? Las comisarías, ¿no? Para ver
el paso pues de peruano al Ecuador o del ecuatoriano al territorio peruano. Hay una zona ahí, ¿no? Una zona internacional, ¿no? De Aguas Verdes y Huaquillas, ¿no? Ecuador. Listo, entonces ahí tenemos al río Sorumía que sirve de límite fronterizo. Ahora vamos con el río Tumbes. El río Tumbes también es un binacional. Es decir, te recorre la nación ecuatoriana y la nación peruana. Sino que los ecuatorianos pues no le dicen río Tumbes. Los ecuatorianos le dicen el río Puyango, así le dicen. El río Puyango, por eso ahí mira que estás desarrollando las preguntas de tu práctica. De repente encuentras, ¿no? El río Puyango, ¿y tú qué es río Puyango? ¿Qué es eso? El río Puyango es igual al río Tumbes, no te hagas problemas, es lo mismo. Río Puyango, río Tumbes. ¿Ah? Entonces, cuando ingresa a territorio peruano, ¿sí? En la parte alta ¿qué atraviesa? El Parque Nacional Cerros de Amotape, que está entre Tumbes y Piura. Y ahí es donde ha formado un cañón. ¿Qué cañón? El cañón El Zapayal. ¿Ah? El cañón El Zapayal. Por ahí también hay una caída de agua conocida como el Salto, el Tigre. No te emociones, es una cascada. ¿Ya? Es una cascada, la cascada del Salto, el Tigre. Este río es catalogado como el único río navegable de toda la vertiente. ¿Eh? El único río navegable de toda la vertiente. Navegable con embarcaciones de regular calaje y en su curso inferior. ¿Ya? Prácticamente cerca de la desembocadura. Puerto Pizarro. De repente has estado por ahí. Otro detalle, es el único río que tiene en sus riberas cocodrilos. El cocodrilo americano, ¿no? Ahí en la ribera de los ríos. Bueno, el cocodrilo americano, como les explicaba en clases anteriores, ¿no? Los han puesto en cautiverio en las islas justamente que hay en la desembocadura de este río, ¿no? Hay 4 islas. La isla del hueso de ballena, la isla del amor y la isla de los cocodrilos, ¿no? Profesor, ¿cómo que se han formado islas en la desembocadura? Sí, porque este es el único río que su desembocadura es delta. Su desembocadura es delta. Es decir, tiene varios ramales, varios canales. Ojo, es un río excepcional el Tumbes, chequea el Tumbes. Es un río excepcional porque este río no es como los otros ríos de la vertiente que estamos estudiando, ya que en las características generales hemos puesto que no son navegables. Sin embargo, el río Tumbes es navegable, ¿no? Hemos puesto que la desembocadura es estuario. Sin embargo, el río Tumbes es desembocadura delta. Así que ten cuidado con el río Tumbes. Ya ha venido en varias preguntas, no vaya a ser que venga de nuevo. Entonces, en ese delta pues se han formado los esteros, bueno, los esteros, acuérdate, bahía fluviomarina, ¿sí? Fluviomarina. Y ahí encuentras abundante mangle. Es decir, el río Tumbes en la parte alta cruza el Parque Nacional Cerros de Amotape y en la parte baja cruza el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, donde aparte del mangle está el cocodrilo americano, está el oso manglero, están el cangrejo de río, están las conchas negras, lo máximo esa zona. Entonces ahí tenemos al río Tumbes, un río muy significativo en el departamento del mismo nombre. Listo, dejamos el río Tumbes, dejamos el departamento y vamos con el departamento de Piura. ¿Ya? El departamento de Piura. Bueno, en el departamento de Piura destaca el río Chira. El río Chira sería el tercer río binacional. ¿Sí? El tercer río binacional.
¿correcto? Entonces, si en el examen vuelven a preguntar, porque antes ya han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico que su naciente es la cordillera ecuatoriana? Son tres, ¿no? El río Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira. Los ecuatorianos no le dicen Chira, los ecuatorianos le dicen río Catamayo. Río Catamayo. Ya cuando ingresa a territorio peruano, ya no, río Chira. Es el río más occidental de la cuenca. El más occidental, entonces. No olvidemos que el punto extremo occidente de todo el Perú es Punta Balcones, ¿no? Entonces este río, relativamente cerca de ese lugar, pasa por la ciudad de Sullana. Por eso no te olvides que la ciudad de Sullana le dicen la perla del Chira. Es el más occidental, es el más irregular también, ¿no? Eso es cierto. Es el más irregular, es decir, cuando te vas, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, por ahí tiene buena cantidad de agua este río, ¿eh? Pero ya en otras épocas tiene escasa cantidad de agua, ¿no? El más irregular. Tiene un par de afluentes, ¿eh? ¿Cómo se llaman los afluentes? Ya sabes, ¿eh? ¿Con qué otro nombre se le conoce a un afluente tributario? Y cuando te dije, ya sabes, me estoy refiriendo a, ¿sabes lo que significa afluente, no? ¿Qué significa afluente? Dilo. ¿El que mete o el que saca aguas? El que deja agua, ¿no? El que desemboca, el que mete agua, correcto. Río secundario. Entonces, el río Chira le va a dejar agua el río Quirós y también le va a dejar agua el río Chipillico. ¿Sí? Chipillico. Cuidado, no te sientas mal, ¿no? Estos dos ríos, entonces, desembocan en el Chira y justamente cuando estos dos desembocan, ahí es donde se ha aprovechado para construir el reservorio más grande del Perú. ¿Ah? El reservorio más grande que tiene nuestro país. ¿Sí? Acá lo voy a apuntar, acá. Reservorio más grande. El reservorio más grande se le conoce con el nombre de Poechos. ¿Ah? Poechos. Bueno, y ahí cerca también se encuentra el otro reservorio llamado San Lorenzo. Se almacena el agua en esa zona para aprovecharlo en época de estiaje, en época que el río tiene poco caudal, puesto que en la parte baja del río Chira se encuentra un valle muy productivo, donde se siembra ese producto de exportación, el algodón pima, ese algodón que algún día vas a usar. Mayormente el algodón pima se va al extranjero, no se queda acá en nuestro país. ¿Eh? Si se queda poquísimo, ¿no? Por eso cuando has ido a comprar tu ropa allá al Barracín, te has dado cuenta, ¿no? Cómo hay polo de 20 soles y también hay polo de 200 soles. O sea, ¿por qué uno 20 y por qué el otro 200? El de 20, algodón Tanguis. El de 200, algodón Pima. Bueno, tiene que ver la marca también, ¿sí? Tiene que ver la marca. Entonces, este algodón mayormente se exporta. Aquí también se siembra lo que te agrada mucho, los limones, y lo que te fascinan, los mangos. Se siembra bastante en esta zona. La palta también. Es una zona muy productiva. Ahora la pregunta es, ¿y por qué tanto producto agrícola en esta zona? Porque tienen sus reservorios, pues, ¿no? Entonces, como ahí almacenan el agua en época de estiaje, pueden regar sin ningún problema los campos de cultivo allá en el famoso Valle del Chira, en el departamento Piura. ¿Ah? Muy bien, entonces ahí tenemos al departamento de Piura. No olvides, en Piura está el reservorio más grande del Perú. El reservorio se llama Poechos. ¿Ah? Poechos. Y tú a estas alturas, como eres una persona que permanentemente repasa, entonces de hecho que te acuerdas en qué curso del río se recomienda construir reservorios, ¿no? Eso no lo has olvidado, eso es lo bueno de ti. Eso es lo bueno de ti, que como permanentemente repasas, no hay problema.
Muy bien, dejamos el departamento de Piura. Profesor, en Piura conozco otro río, el río Piura. Sí, también, claro. El río Piura es catalogado como un río arreico. ¿Ah? Río Piura, río arreico. Bien, vamos con el departamento de Lambayeque. Río Piura sí es netamente peruano. Sí, no viene del Ecuador. Los únicos ríos que vienen del Ecuador, Zarumilla, Tumbes y Chira. Los únicos que vienen del Ecuador. Bien, en el departamento de Lambayeque tenemos al río Chancay y tenemos al río La Leche. El río Chancay, su naciente es allá el departamento de Cajamarca, ¿sí? Allá la cordillera de Cajamarca, claro. De ahí viene el río Chancay. Este río Chancay, entonces, arriba se ha construido un reservorio también, ¿sí? Un reservorio. El reservorio conocido con el nombre de Tinajones. Tinajones, sí. También se ha construido una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica conocida con el nombre de Carguaquero. Pregunta de examen. Carguaquero. ¿Ah? Y cuando las aguas de este río llegan a la zona de Chongoyape, Chongoyape es la parte andina de Lambayeque. ¿No? Es como si te dijeran, ¿no? La Libertad o Tusco, ¿no? Lambayeque, Chongoyape, son andinos. ¿No? Entonces, cuando este río llega a Chongoyape, de ahí en esta zona, Chongoyape, ¿no? Este río presenta a sus efluentes. El único río de la vertiente hídrica del Pacífico que tiene efluentes. ¿Te acuerdas? Una cosa es afluente, otra cosa es efluente o emisario. Quiere decir que aquí este río tiene ríos que se forman del Chancay, ¿no? Porque sacan agua. ¿Quiénes están ahí entonces? Ahí tenemos al río Lambayeque por la parte del norte, ¿sí? El río Lambayeque, la parte central, un canal construido en época de los Icanes, el canal Taimi, y para la parte norte de Lambayeque, el río Reque, ¿te acuerdas? Antes de llegar a la ciudad de Chiclayo, tienes que cruzar obligatoriamente el río Reque. Entonces ese Reque y ese Lambayeque sacan agua de Chancay. Por eso el Reque y el Lambayeque son efluentes del Chancay. No olvides eso, ¿eh? Claro que nosotros, cuando ya recorremos la costa lambayecana, ya pues no conocemos ningún río Chancay, ¿no? Porque pasamos por el Reque, por el Lambayeque. Entonces con el nombre Chancay llega hasta la localidad de Chongoyape. Muy bien, otro río lambayecano significativo es el río La Leche. Este río La Leche también viene de las alturas de Cajamarca, sí, de todas maneras, ¿no? De las alturas de Cajamarca, ¿sí? Por ahí viene el río La Leche. Este río La Leche es catalogado como el río menos contaminado de la vertiente. El menos contaminado de la vertiente. Lamentablemente la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico están súper contaminados. Recuerda que la contaminación mayoritaria, digamos, ¿no?, de los ríos se producen debido a los relaves mineros, es decir, los desechos que arrojan las minas en las partes altas, ¿no?, ahí en la parte andina, ¿sí? Entonces, estos ríos ya bajan, ¿no?, con un montón de esas sustancias tóxicas, destruyendo, ¿no?, los ecosistemas en el camino, flora, fauna silvestre. Inclusive, no sé si ustedes habrán visto las noticias donde hay gente que cerca de estas minas no tienen su criadero de truchas y sacan el agüita del río, ¿no?, para que ahí la trucha pueda existir, y hay momentos en que todas las truchas, ¿no?,
amanecen muertas, ¿no? Empiezan a hacer investigaciones y el agua está muy intoxicada, ¿sí? Entonces, por eso la intoxicación de nuestros ríos. Y en las partes bajas o en las partes medias le arrojan en algunos lugares desechos industriales y en la parte baja le arrojan pues ya por ahí desagüe, ¿no? O basura orgánica e inorgánica. Hay que recordar que acá en el Perú la mayoría de peruanos no tiene pues por ahí conciencia ambiental, ¿no? O sea, acá en Perú, como ya te había comentado antes, ¿no? Y tú lo compruebas, ¿no? Porque en las noticias a cada rato sale. No tenemos conciencia ambiental y vemos un río y pensamos que el río es un botadero de basura, ¿no? Entonces, cuando estudiamos hidrosfera, acuérdate, ¿no? Para nosotros los ríos tiene que ser pues fundamental, ¿no? Tenemos que cuidarlo, si es posible, con nuestras vidas. Algo que acá en Perú todavía nos falta hacer, ¿no? Cuidar adecuadamente, entonces, los ríos, ¿no? Por eso, el río menos contaminado es el río La Leche. Y continuamos por acá desarrollando el tema de cuencas hidrográficas. Bueno, en esta oportunidad estamos analizando lo que es la vertiente hidrográfica del Pacífico. Estábamos en el departamento de Lambayeque analizando a los ríos, como por ejemplo el río La Leche, el río Chancay. Y después del departamento de Lambayeque viene el departamento de La Libertad, el departamento donde nos encontramos. Bueno, en el departamento de La Libertad encontramos a ríos como por ejemplo el río Chamán, conocido también como río seco, río loco. Es un río que logra recorrer la provincia de Chepén, ¿sí? Sino que no es un río pues significativo. Recuerda que nosotros aquí estamos analizando de manera sucinta los ríos significativos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Un río significativo de dicha vertiente del departamento de La Libertad es el río Jequetepeque. Ahí lo tenemos, al río Jequetepeque. El río Jequetepeque viene del departamento de Cajamarca, del cerro llamado Quilapay, ¿sí? Justamente en la parte alta le dicen río Quebrada Colorada, ¿ya? Río Quebrada Colorada. Entonces, este río liberteño no es un río estrictamente liberteño, ¿no? Puesto que viene del departamento de Cajamarca. Entonces, por acá vamos colocando, ¿no? Una característica, su naciente. Su naciente, entonces, es el departamento de Cajamarca, exactamente el cerro Quilapay. ¿Ah? Ahora, cuando este río llega a la zona de Tembladera, Tembladera es un distrito contumasino, ¿sí? Bueno, Contumazá es una provincia cajamarquina. Ahí es donde se ha aprovechado la zona para construir la represa, la famosa represa, ¿te acuerdas? La represa que está construida en pleno río Jequetepeque. La represa se llama Gallito Ciego. ¿Ah? La represa del Gallito Ciego. Sí. Entonces la represa del Gallito Ciego se ha construido en la zona de Tembladera, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca. Ahí se aprovecha, ¿no?, para almacenar el agua, ya que en la parte baja de este río hay un valle muy importante, ¿no? Un valle donde se siembra una gran cantidad de lo que consumimos casi diario. Bueno, en tu caso de repente, ¿no?, de los 7 días de la semana, los 7 días, ¿no?, consumes arroz. Este es el valle arrocero de La Libertad. ¿No? Y ustedes que conocen los campos de cultivo de arroz saben que para el sembrío de arroz se requiere buena cantidad de agua. Entonces ahí en Gallito Ciego es donde se va acumulando el agua para en época de estiaje aprovechar y poder irrigar todos esos campos de cultivo de Chepén, Guadalupe, Ciudad de Dios, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, ¿no? El famoso valle
de Jequetepec. Principalmente se siembra arroz. No olvide que arriba, donde está la represa de Gallito Ciego, se han construido dos pequeñas centrales hidroeléctricas. Una de nombre Santa Fortunata, la otra de nombre Udima. ¿Ah? Entonces, centrales hidroeléctricas que se encuentran en la zona de río Jequetepeque, como te habrás dado cuenta, un río muy importante para la parte norte de La Libertad, puesto que el agua se aprovecha para la irrigación de los campos de cultivo del valle del mismo nombre, el valle de Jequetepeque. Profesor, ¿exactamente por qué provincia de La Libertad pasa el río Jequetepeque? Pasa por la provincia de Pacasmayo. Recuerda que en la provincia de Pacasmayo hay un distrito llamado Jequetepeque, ¿sí? Un distrito de nombre Jequetepeque. Entonces, con el nombre Jequetepeque ya se le conoce en toda la parte liberteña, ¿no? Pero en la parte alta recuerda que no le dicen Jequetepeque, tiene otros nombres. ¿Listo? Seguimos avanzando entonces hacia el sur, ¿no? Y después del río Jequetepeque tenemos al río Chicama. El río Chicama sí es netamente liberteño. Este río viene de la provincia de Santiago de Chuco, ¿sí? Exactamente de la laguna llamada San Lorenzo. ¿Ah? Por acá entonces la apuntamos, ¿sí? Entonces su origen lacustre, ¿no? Su origen es la laguna de San Lorenzo. La laguna entonces de San Lorenzo. ¿Ah? Esta laguna, si quiere conocer, ándate a la provincia de Santiago de Chuco, ahí se encuentra. Santiago de Chuco. Claro que este río no es que tenga el mismo nombre durante todo el recorrido. En la parte alta le dicen río Cayacuyá, le dicen también río Perejil, río Huancay, ¿no? Y cuando ingresa a la provincia de Gran Chimú, ahí es donde se aprovecha para el sembrío de uva, ¿no? Entonces en la parte alta se siembra bastante lo que es la uva. De repente conocen, ¿no?, lo que es Cascas, ¿no? Este río pasa relativamente cerca de Cascas, ¿no? Entonces toda esa zona es principalmente para la siembra de uva. Y en la parte baja ingresa la provincia de Ascope, ¿sí? Ingresa la provincia de Ascope, y ahí en la provincia de Ascope se siembra bastante lo que es la caña de azúcar. A ti que te fascina el azúcar refinada, ¿no? Entonces este río pasa cerca del distrito de Casagrande y también del anexo Cartavio. Justamente en Casagrande y en Cartavio se han asentado dos agroazucareras muy importantes, ¿no? La agroazucarera Laredo y también la agroazucarera Casagrande y la agroazucarera Cartavio, ¿sí? Están ahí ubicadas, cerca del río Chicama, ¿no? Entonces aprovechan el agua del río Chicama para poder sembrar una gran cantidad de caña de azúcar en esa zona, ¿sí? Recuerda que el azúcar de Casagrande se está exportando, bastante se exporta, ¿no?, a granel. Muy bien, dejamos ahí el río Chicama y vamos con el río Moche, el único río que conoces, mira, el Moche, ¿no? No conoces el Chicama, no conoces el Jequetepeque, pero el Moche de hecho que sí conoces. Entonces el Moche, este río tiene su origen también en una lagunita, su origen lacustre, viene de la Laguna Grande, ¿no? Viene entonces de la Laguna Grande. Profesor, quiero conocer la Laguna Grande, ándate a Santiago de Chuco. Santiago de Chuco, ahí se encuentra la Laguna Grande, ¿sí? Ahí está la Laguna Grande. Entonces, en una pregunta de examen consultaron, la mayoría de los ríos que recorre la costa liberteña proviene de
Respuesta correcta, la provincia de Santiago de Chuco, el distrito de Quirubilca. De ahí vienen entonces varios ríos, ¿no? El Chicama, el Moche, el Chao, el Huamanzaña también, lógico, ¿no? Claro. Bien, este río en el camino tiene varios afluentes. ¿Cómo se llaman los afluentes? Los afluentes del río Moche. Por un lado tenemos al río Mótil y por otro lado este río Chota, ¿no? También recibe agua del río Cumbray, Catuay. En una parte al río Moche le dicen río Sincicá, río Otusco. De repente te ubicas, ¿no? Sincicá, Otusco. Y de hecho que este río forma el valle donde nos encontramos. ¿Cómo se llama el valle donde nos encontramos? Dicta, tú puedes. Esta vez sí, el valle de Santa Catalina. El valle de Santa Catalina, ¿te acuerdas? El valle de Santa Catalina abarca todo lo que es pues la provincia de Trujillo prácticamente, ¿no? O sea, recuerde que hay un distrito trujillano que le dicen la perla del Valle de Santa Catalina, ¿no? Ese distrito es Laredo, por los sembríos de caña de azúcar. Entonces el río Moche, un río muy significativo para la provincia de Trujillo. Seguimos avanzando hacia el sur y llegamos al río Virú, ¿no? Claro, después de la provincia de Trujillo viene la provincia de Virú, ¿no? En la provincia de Virú tenemos al río del mismo nombre, que justamente su origen es producto de una confluencia, ¿no? Su origen es producto de una confluencia. ¿Qué ríos se unen? Recuerda cuando te dicen confluencia. Cuando te dicen confluencia es que dos ríos se unen para formar otro río, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se han unido ahí? Se ha unido el río Carabamba, por un lado, y por otro lado viene el río Guacapongo, ¿sí? Guacapongo, se unen allá prácticamente en el límite fronterizo de Julcán y Virú. Entonces, cuando este río ya ingresa a la provincia de Virú, ya toma el nombre, ¿no? Río Virú. Y en la parte baja, recuerda que se ha formado un valle donde se siembra principalmente el espárrago, ¿no? Tú que eres buen trujillano, de hecho que consumes, ¿no? Bastante espárrago. El espárrago, zona esparraguera, ¿no? Sí, no olvides, detalle importante, que el departamento de La Libertad, ¿no? Gracias al valle de Virú, se ha convertido en el departamento de mayor producción de espárrago a nivel nacional. Profesor, pero no veo nada de espárrago acá en Trujillo. Mayormente el espárrago se lo exporta. Acá en Trujillo queda poco. A pesar que queda poco, el trujillano, ¿no? Ni caso le hace al espárrago. Hay gente de Trujillo que ni conoce el espárrago, ¿sí? Entonces, es un producto muy solicitado en Europa, en Norteamérica y en el lejano oriente, ¿sí? Se siembra bastante espárrago en esa zona. También se siembra palta, jipáprica, pimiento piquillo, alcachofa, arándanos, marigol, etc. ¿Sí? Es un valle muy productivo, pero claro, tú me puedes decir, ¿no, profesor? Yo tengo mi familia en Virú y el río Virú es un río que no tiene agua permanentemente, entonces, ¿cómo puede ser posible, ¿no?, que esa zona se haya convertido en una zona tan productiva en el aspecto agrícola? Es porque se ha puesto en marcha el proyecto Chavimochic, claro. Entonces, por eso también acá la producción ha aumentado de manera categórica. Y el proyecto Chavimochic no tanto se ve beneficiado con el río Virú, se ve beneficiado con un río Ancashino. ¿Ya? Profesor, yo he leído que en la provincia de Virú hay un par de ríos más, sí, aparte del río Virú, está el río Chao y el río Huamanzaña. Son ríos que tienen poco caudal, pero a pesar de que tienen poco caudal, el proyecto Chavimochic utiliza el agua del río Chao y el río Huamanzaña para ampliar la frontera agrícola allá en la provincia de Virú. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a los ríos
más significativos que tiene el Departamento de la Libertad. Dejamos el Departamento de la Libertad y vamos con el Departamento Ancashino, Ancash, con su capital, Chimbote, ¿no? Huaraz, ¿no? Huaraz, capital Ancashino. Bien, Ancash, su río más boreal es el río Santa, que dicho sea de paso es el río más importante, ¿no? Porque de ahí viene el río Cama, el río Nepeña, el río Lacramarca, el río Guarmey. Pero esos ríos no tienen mucho caudal. El río que sí tiene buen caudal es el río Santa. Preguntaron en examen, ¿cuál es el origen del río Santa? El río Santa viene de un nevado, ¿no? Origen níbido, ¿no? ¿De qué nevado viene el río Santa? Del nevado de Tuco. Ojo, el nevado se llama Tuco. ¿Te acuerdas que existe un nudo llamado Tuco? Profesor, en mi libro dice Tucto, corrígelo, pues, corrige tu libro. ¿Ah? Corrige, el nevado se llama Tuco, ¿sí? No Tucto. Entonces ahí tenemos el nevado Tuco. En el camino recibe agua de lagunas. Hay lagunas que abastecen al río Santa. En el camino va recibiendo agua de las lagunas de Conococha, la laguna de Conococha y también la laguna de Aguash, ¿sí? Aguash. Justamente ahí ha formado a un callejón. Tú tienes pinta de conocer varios callejones, no te hagas. ¿Cómo se llama entonces el callejón que forma el río Santa? El callejón de Guaylas, ¿no? Famoso callejón, ¿no? Guaylas. Es un callejón de 370 kilómetros aproximadamente, ¿no? Este es el río de doble, atención, es un río de doble curso. Profesor, ¿qué significa eso? Significa que en una parte este río es longitudinal. ¿Qué significa que el río sea longitudinal? Que va de sur a norte, en este caso de sur a norte, ¿ya? Y luego se desvía y se convierte en transversal. Tú sabes muy bien lo que es transversal. ¿Qué significa entonces que el río sea transversal? Que se desplaza de este a oeste, ¿ah? De este a oeste. O sea, primero va de sur a norte, ¿no? Formando el callejón de Guaylas, ¿no? Va por Recuay, Huaraz, Yungay, Carhuaz, Caraz, ¿no? Va por esa zona. Y luego se desvía. Al desviarse hacia el mar, hacia el oeste, lo abre. ¿A quién lo abre? A la Cordillera Negra. Y forma el cañón de tu ave preferida. ¿Te acuerdas? El cañón de tu ave preferida. El cañón del Pato. Ahí está. ¿Sí? Pregunta de examen, ¿no? El cañón del Pato se ha formado, o lo ha formado el río Santa, ¿en qué cordillera? La Cordillera Negra. Te olvides que el río Santa va, ¿no? De sur a norte, entre la Cordillera Blanca, que está al este, la Negra al occidente, ¿no? Al oeste, ¿sí? Y luego se desvía abriéndolo a la Cordillera Negra y ahí está el cañón del Pato. Justo ahí en el Cañón del Pato se ha aprovechado, ¿no? el accidente geográfico para construir la central hidroeléctrica que abastece con energía a la ciudad de Trujillo. ¿Cómo se llama la central hidroeléctrica? Hidrandina, ¿no? Hidrandina es la empresa que distribuye la energía. Hidrandina no es una central hidroeléctrica, ¿no? La central se llama Guayanca, sino que la gente le dice Cañón del Pato porque está ahí cerquísima, ¿no? Este accidente geográfico, ¿ya? Pero su nombre oficial es Guayanca. Y de ahí viene la energía a la ciudad de Trujillo, no te olvides, ¿eh? De Guayanca, allá en Ancash. Bueno, hay una localidad llamada Guayanca, ¿no? Entonces por eso le han puesto el nombre, la central de Guayanca. Ahí, en esa zona se practica un deporte extremo llamado canotaje kayak. Normalmente hay campeonatos nacionales en fiestas patrias, ¿no?
normalmente. Ahí se practica, de repente te gusta el canotaje, el kayak, entonces apúntate. Huallanca. Ahí también se han construido relativamente cerca del cañón un par de reservorios para almacenar ahí el agua. Los reservorios San Diego 1, San Diego 2. Si vas por la carretera del Cañón del Pato, es una carretera no apta para cardíacos, ¿sí? Tiene 36 túneles, de Santa llegas a Huaraz por esa zona, ahí vas a conocer, pasas por acá, pasas por San Diego 1, San Diego 2, por Huallanca, ¿sí? Por todos esos lugares pasas, conoces el río Santa, es un río muy importante. Otros detalles, mira, del río Santa, es que este río, aparte de los reservorios y de la central hidroeléctrica, ¿sí?, es catalogado como el único río de régimen regular. El único de régimen regular, es decir, agua todo el año. Profesor, ¿por qué este río tiene agua todo el año? Porque viene del Nevado, pues, ¿no? Zona de donde está la concentración del agua en estado sólido, ¿no? Es el río más caudaloso de la vertiente que estamos estudiando. El río más caudaloso de la vertiente que estamos estudiando. Profesor, si el río Santa tiene bastante agua, ¿por qué no se puede navegar? ¿Por qué nos ha dicho que el único río navegable de la vertiente del Pacífico es el río Tumbes? ¿Por qué? ¿Y este que tiene más agua, más caudaloso? ¿Por qué no vas ahí con tu bote de 30, 35 personas y lo navegas aunque sea en la parte baja? ¿Sabes por qué no se puede navegar? Porque tiene un cauce muy accidentado, o sea, hay mucha roca, ¿sí? Ese deporte que te acabo de comentar, el canotaje, el kayak, es un deporte extremo, ¿no? Tienes que ir ahí dribleando las rocas, ¿no? Entonces, si no sabes, ¿no?, driblear, te vas a impactar ahí con la roca y ahí nomás quedas, ¿no? Entonces, por eso no se puede navegar, por el cauce accidentado, ¿ah? Eso del canotaje, kayak, eso es algo aislado, es un deporte extremo. Si quieres morir, practica canotaje y kayak. Muy bien, como este río tiene bastante agua, ¿sí?, como tiene bastante agua, se han puesto en marcha dos proyectos de irrigación, ¿no? ¿Cuáles son entonces esos proyectos de irrigación? Por un lado tenemos al proyecto de irrigación Chavimochic, ¿sí? Chavimochic. ¿Qué significa Chavimochic? Chavimochic, acá, Chavimochic, despiértate. Chavimochic, Chao, Virú, Moche, Chicam. Bueno, el proyecto de irrigación Chavimochic, que empezó en los 90, 1990, era un proyecto muy importante. Bueno, es un proyecto muy importante, ¿no? Para poder irrigar las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama, lo dividieron en 3 etapas, ¿no? La primera Chao Virú, la segunda Moche y la tercera Chicama, ¿no? Primera Chao Virú, ya está, ¿no? Y nosotros lo podemos apreciar, ¿no? Porque te había comentado cuando estudiamos pampas, que si tú buscas, ¿no?, fotografías de las pampas de Chao y de Virú de hace más de 30 años atrás, ¿no?, porque te dije que empezó en los 90 el proyecto, entonces busca fotografías pues de, ponte el 85, por ahí, de Chao y de Virú, ¿no?, o inicio de la década del 90, vas a ver pura arena, pero ya luego te vas hoy a Chao Virú, esa zona donde estaba el arenito y está puro sembrío, ¿no?, espárragos y páprica, palta, pimiento piquillo, arándano, ¿no? Moche también, ¿no? Acá Alto Moche, Alto Salaberry se puede apreciar, ¿no?, los sembríos también. La tercera etapa falta, ¿no?, Chicama. La tercera etapa comprende la construcción de la presa Palo Redondo, que lo estaban construyendo, sino que lo estaba construyendo la empresa Odebrecht. Entonces, ustedes saben, ¿no?, ustedes que siempre paran actualizados, que Odebrecht es una empresa que está metida en actos de corrupción, entonces todos los proyectos que estaban acá en Perú
fueron detenidos, ¿no? Ese Palo Redondo lleva 4 años de stand-by, ¿no? De estancamiento. Entonces la tercera etapa se ha detenido, lamentablemente. Esa tercera etapa va a llegar fácil hasta la provincia de Pacamayo. Sí, va a pasar lo que es Paiján, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes viajan por ahí, ven la carretera panamericana y se dan cuenta que hay letreritos en las pampas que dice propiedad privada, tierras que le pertenecen al PECH, Proyecto Especial Chavimochic. No sé si han percatado. Claro, ustedes que son gente minuciosa, de hecho que se percata, ¿no? De todo lo que hay en el entorno acá en La Libertad. Eso es lo bueno de ustedes, ¿no? Chavimochic, La Libertad. Entonces, pues, los ancachinos picones, pues, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que el río Santa, siendo un río principalmente ancachino, ¿sí?, esté beneficiando mayormente a los liberteños, ¿no? Claro. Profesor, el río Santa, algún espacio de río, alguna parte del río, tiene que ver con La Libertad. Lógico, sí. Es un río que en ciertos momentos ingresa a territorio liberteño también, ¿no? Pero más es Ancash, pues, de hecho. Entonces los ancachinos reclamaron, pues no puede ser posible que este río esté beneficiando principalmente a la gente de La Libertad con el proyecto Chavimochic. Y este proyecto Chavimochic es el que a través del canal madre también trae agua potable acá a la ciudad de Trujillo, por si acaso, ¿eh? O sea, en pocas palabras, el río Santa es el que nos abastece con energía eléctrica acá en Trujillo y también nos abastece con agua potable. Entonces los ancachinos reclamaron, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, no? Y les presentaron su proyecto. Entonces los ancachinos ya más tranquilos. Proyecto para Ancash, el proyecto Chinecas. Chinecas. Pregunta examen, ¿no? Si Chavimochic es Chao, Virú, Mocha, Chicama, Chinecas. Chinecas, Chide, sí, Chicama. ¿Cómo es de Chicama? Estamos en Ancash ya. La Chide Chimbote. N, Nepeña. C-A-S, Casma. Chimbote, Nepeña, Casma. También se va a beneficiar, ¿sí?, con las aguas del río Santa. ¿Correcto? Entonces, es un río muy importante. Es un río muy significativo. ¿Ah? El río Santa. Dejamos el departamento de Ancash y vamos con el departamento de Lima. El río Pativilca. Este río tiene su naciente allá en Ancash. Su naciente es allá el departamento ancashino. ¿Ah? Ancash. Aprovechando las aguas de este río se ha construido una central hidroeléctrica. ¿Ya? Repito, aprovechando las aguas de este río se ha construido una central hidroeléctrica. ¿Qué central se ha construido? La central hidroeléctrica de Cagua. ¿Te acuerdas? Cagua. Cagua es el nombre de una flora silvestre de acá del Perú, del piso altoandino, ¿te acuerdas? La Puya Raimondi, ¿no? Entonces, ahí han construido la central de Cagua para abastecer con energía a toda la zona norte del departamento de Lima. ¿Ah? Seguimos avanzando al sur, porque Pativilca está al norte del departamento de Lima. Llegamos al distrito de Puente Piedra, de repente se ubica en San Martín de Porras, ¿no? El norte ya de Lima Metrópoli. Y por ahí pasamos por el río Chillón. ¿Ah? Y de ahí, unos metritos antes de llegar al centro histórico de Lima, cruzamos el río Rímac. O sea, tú cruzas el río Rímac, ingresas ya prácticamente a lo que es el centro histórico de Lima. ¿Ah? Este río Rímac tiene su origen en un nevado. El origen es el nevado de Ticlio. ¿Sí? El nevado de Ticlio, allá en la zona de Huarochirí, la parte andina del departamento de Lima. Ahí el río ha formado un cañón. Tú has estado en ese cañón en varias oportunidades. El cañón del Infiernillo, ¿no? Acuérdate, ahí has estado.
en el infiernillo. El río Rímac se ha aprovechado del agua para la construcción también de reservorios. Almacenar el agua ahí, ¿sí? Para la época de estiaje, irrigar los campos de cultivo. Ahí está el reservorio de Tamboraque, y también el reservorio de Yuracmayo. ¿Ya? Este río tiene un par de afluentes. ¿Cómo se llaman entonces los afluentes de este río? Por un lado tenemos el río Santa Eulalia, que es el afluente más importante, Eulalia, y también está el río Blanco. Justo ahí, mira, justo en la zona donde el río Santa Eulalia le deja agua al río Rímac, ahí se han construido un montón de centrales hidroeléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, se encuentra la central hidroeléctrica catalogada como la quinta más grande de nuestro país. La central se llama Huinco. Ahí se ha formado lo que es el complejo de centrales hidroeléctricas. Huinco en realidad está exactamente en el río Santa Eulalia. Exactamente. Aparte de Huinco se encuentra Pablo Bonner, otra central, Pablo Bonner. También está la central de Moyopampa, Huampaní, la central de Barba Blanca, bueno, una gran cantidad de centrales en esta zona. Repito, el complejo llamado río Rímac, río Santa Eulalia. Profesor, ¿por qué se han construido tantas centrales en ese río o en esos ríos? Porque recuerda que este río pasa por la ciudad más poblada del Perú. Bueno, la ciudad de Lima con la ciudad del Callao, más o menos unos 10 millones de habitantes ya, según el INEI. Es una estimación. Entonces imagínate, pues tanta gente, ¿no? Necesitan bastante energía eléctrica. Por eso han construido un montón de centrales. A pesar de que hay un montón de centrales, a pesar de las centrales no se logra abastecer a toda la población, es difícil. Traen energía de otras centrales. Otro detalle es para que el río Rímac tenga un poco más de caudal, se ha construido un trasvase de la laguna Marcapomacocha, una laguna que está en Junín, ¿sí? Sacan un poco de agua de la laguna de Marcapomacocha para dar este río, a río Rímac. ¿Ya? Otro detalle del río Rímac, ¿no? Otro detalle, bueno, un detalle negativo. Ese río más contaminado de la vertiente que estamos estudiando. Ese río más contaminado de la vertiente que estamos estudiando, sí. No te olvides que la contaminación de los ríos es prioritariamente por los relaves mineros, por los desechos que arrojan las empresas mineras a estos ríos, como por ejemplo plomo, cadmio, zinc. Este río, en la parte alta, le arrojan relaves mineros, en la parte media le arrojan desechos industriales, y en la parte baja, ¿no? Donde ya está la ciudad de Lima, y ahí le arrojan basura orgánica, inorgánica, ¿no? El colchón, no, ya no sirve el colchón. ¿A dónde va el colchón? Al río Rímac, ¿no? Muere el gato, ¿no? La mascota, muere la mascota. ¿A dónde va el cadáver? Al río Rímac, ¿no? Bueno, acá lamentablemente muchos peruanos no tienen conciencia ambiental, ¿no? O sea, ven un río y como en su cerebro hay guano, piensan de que el río es sí o sí un botadero de basura. Sin embargo, del río sale la energía eléctrica, sin embargo, del río se va a irrigar los campos de cultivo, tu lechuga para tu ensalada, ¿sí? El agua del río se deriva a los campos y van ahí irrigando, ¿no? Donde está tu lechuga, ¿sí?
y tú arrojando ahí cochinada al río, ¿no? Del mismo río Rímac se procesa el agua para convertirlo en agua consumible para el ser humano. Imagínate, es un río muy importante. Pero a pesar de eso está muy contaminado. Tú algún día vas a ir a otro continente, vas a ir de repente a Europa, ¿no? Sueña algún día. Vas a ir a Inglaterra, Francia, por ahí pasan ríos, ¿no? Por París, por Londres. Sin embargo, no están contaminados o no tienen mucha contaminación. Y eso que París, Londres tienen más población que Lima. O sea, una cosa es pues gente civilizada, gente que tiene conciencia ambiental, gente que cuida, ¿no?, sus recursos naturales. Otra cosa es la mayoría de peruanos, ¿no?, que le interesa un pepino los recursos naturales. Ojo que no estoy diciendo todos los peruanos, ¿eh? Estoy diciendo la mayoría. Bien, al sur de Lima se encuentra el río Cañete. Este río tiene su naciente allá en la zona de Yauyos. Bueno, Yauyos es una provincia en la parte andina de Lima, Yauyos. Forma un cañón también. ¿Cómo se llama el cañón? El Cañón de Tomás. ¿Sí? Y luego se ha construido la tercera central hidroeléctrica del Perú. La tercera está acá, miren, el río Cañete, atención, al sur del departamento de Lima. Profesor, ¿cómo se llama esa central hidroeléctrica? Me pueden preguntar en el examen. Esa central tiene el nombre de tu fruta preferida, te gusta bien grande. Ya te acordaste. Muy bien, el platanal. Bien, te fascina el plátano por el potasio, ¿sí o no? Así se llama la central, el platanal. La tercera central hidroeléctrica más extensa que tiene el Perú, ¿no? Ya te dije la quinta es Huinco, la sexta es Huallanca, falta la primera, segunda y la cuarta, de ahí lo vemos. Dejamos el departamento de Lima, vamos con el departamento de Ica, ¿no? Departamento de Ica, estamos avanzando al sur. Y ahí tenemos al río Chincha, Pisco e Ica, ¿no? El río Chincha, viene de allá de su naciente es Huancavelica, ¿sí? El departamento de Huanca, Belica, Castrovirreina, de ahí viene el río Chincha. En la parte media baja se siembra vid, este es un valle de vid, un valle de algodón también, atención, la zona del algodón, vids, algodón. No te olvides que Cañete, Chincha, Pisco, Ica, es zona donde se siembra bastante vid y por ahí se han, uva para que entiendas, y por ahí se han instalado las industrias vitivinícolas más importantes del Perú, ¿sí? Por ejemplo, está ahí la empresa Queirolo, Tabernero, Viñavieja, ¿no? Esa es la zona de la vid, la buena vid. Bien, ahí está entonces el río Chincha. Ahí se siembra algodón también. Recuerda que Piura se caracteriza por el sembrío de algodón calidad e Ica se caracteriza por el sembrío de algodón cantidad. El algodón cantidad es el algodón tanguis, el algodón baratito. ¿Tu polo cuánto te costó? 20 soles. Ya, ese es tanguis. Ese es tanguis. Profesor, me dijeron que es pima. Te engañaron. Te ven la cara, te ven la cara. El río Pisco, este río también viene de Huancavelica y recibe agua de una laguna, ¿no? La laguna. No, el río Pisco viene de exactamente Castrovirreina también, ¿no? Huancavelica. No, la laguna es de el río Ica. El río Ica. Entonces su naciente, vamos a colocar por acá, sigue por acá, sigue. La naciente es Huancavelica también. Huancavelica. Ojo que este río es catalogado como arreico el Pisco. Es un río arreico. Y el río Pisco, también ahí es donde se siembra vid, donde se siembra algodón, donde se siembra espárrago también, el espárrago. Recuerda que la competencia del departamento de La Libertad hoy es Ica. La Libertad es el número 1 en producción de espárrago. Número 2 es Ica. ¿Correcto? Número 2 es Ica.
Y cerramos el departamento de Ica con el río del mismo nombre, ¿no? El río que pasa por la ciudad capital. Este río tiene su naciente también en Huancavelica y recibe aguas de una laguna para que tenga algo de agua. La laguna que está en Huancavelica se llama Choclo-Cocha. Choclo-Cocha. Ojo, ¿eh? No es que de manera natural reciba agua, no, se ha construido también un canal para sacar agua de la laguna y darle algo a este río. ¿Sí? Este es catalogado como el río más arreico del Perú. No te olvides, el más arreico, evidentemente que no has olvidado qué significa arreico. En este río se siembra también bastante lo que es la vid, ¿no? Se siembra algodón, ¿no? Se siembra espárrago, los valles que forman, ¿no? Este río, muy significativo el río Ica para la gente de esa zona. ¿Ah? Y hacia el sur de Ica está el río Grande, ¿no? Donde también se siembra bastante algodón. Recuerda que en el valle del río Grande, al sur de Ica, se desarrolló la cultura Nazca. Muy bien, de ahí vemos el departamento de Arequipa. Continuamos por acá, vamos con el departamento de Arequipa. Bueno, el departamento de Arequipa se caracteriza porque tiene también bastantes ríos. Entre ellos se encuentra el río más largo de la vertiente que estamos estudiando, ¿sí? Hace un momento creo que te mencionaba al río Santa, ¿no? Es uno de los más extensos también, con 380 kilómetros, 370, 380 kilómetros, pero acá en el departamento de Arequipa hay un río que recorre la parte de la costa que llega a 535 kilómetros, ¿sí? Veamos cuál es. A ver, empezamos, río Ocoña. El río Ocoña es el que forma el cañón más profundo del Perú. El cañón más profundo del Perú y de América, no te olvides. ¿Cómo se llama entonces dicho cañón? El cañón de el Cotahuasi, ¿no? El cañón más profundo del Perú y de América, Cotahuasi. Este cañón de Cotahuasi tiene una profundidad de 3.535 metros. ¿Ah? 3.535 metros es la profundidad. No olvides que otra vez que te consulten cuál es el cañón más profundo del planeta. Ya ese no es el Cotahuasi, ese es el Yarlung Sangó, ubicado ahí en China, con cerca de 4.300 metros de profundidad. Profesor, yo he estado leyendo y he encontrado una pregunta que dice, ¿cómo se llama el cañón más largo del planeta? El más largo es el cañón del Colorado en Estados Unidos, ¿no? Acá estamos hablando del más profundo, ¿sí? Presten mucho cuidado. Bien, seguimos avanzando al sur y llegamos a la zona de río Colca, que también, ¿no?, ha formado un cañón, que sería el segundo más profundo de nuestro país. El cañón tiene el nombre de el cañón del mismo nombre, ¿no? El cañón del Colca, allá en Arequipa. Bueno, este río, como te darás cuenta, tiene tres nombres, ¿no? Arriba río Colca, parte media le dicen río Majes, cuando ingresa en la provincia de Castilla, allá en Arequipa, y ya cuando va a desembocar río Camaná, donde se extrae bastante. De repente te identificas, Camarones, abunda ahí, ¿sí? En la zona de Camaná. Por eso no vayas a olvidar que este es el departamento Arequipa, el departamento mayor productor de camarones. Bien, ¿qué más de este río? Entonces, este río en la parte alta, ahí se han construido reservorios, ¿no? Claro.
los reservorios del río Colca-Majes-Camaná. Ahí está el reservorio de Angostura, y también se encuentra el reservorio de Condorama, ¿listo? Ahí está. También se han construido centrales hidroeléctricas. Bueno, esto venía en examen, ¿no? Centrales hidroeléctricas. Ahí se encuentra, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Yugya y la central hidroeléctrica de Yuta. Yugya y Yuta para abastecer con energía eléctrica a la parte norte del departamento de Arequipa, norcentro, ¿no? ¿Qué más del río Colca-Majes? Se ha puesto en marcha también un proyecto, ¿no? El proyecto de irrigación Majes-Iguas. Proyecto de irrigación, entonces, Majes-Iguas. No te olvides que esa zona es donde se siembra pues se siembra ahí bastante lo que es el ajo, la cebolla, el arroz, el olivo. El río Colca-Majes-Camaná es el río catalogado como la cuenca hidrográfica más extensa, ¿no? Presenta entonces la cuenca hidrográfica más extensa. Cuenca hidrográfica, ¿no? Hidrográfica más extensa de esta zona, con cerca de 17.000 kilómetros cuadrados de extensión. Profesor, no entiendo, ¿cómo es eso de la cuenca hidrográfica más extensa? ¿Qué quiere decir? ¿Que este es el río más largo de la vertiente del Pacífico? No, recuerda que una cuenca hidrográfica viene a ser el área territorial que está conformado por sistemas fluviales, ¿no? Es decir, ríos con sus afluentes, ¿ah? Entonces, a este río, al río Colca-Majes, por ahí en el camino recibe aguas de pequeños ríos, ¿no? Entonces, si tienes en cuenta toda esa cuenca hidrográfica, toda esa área territorial, ¿sí?, abarca aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados. Pero otra cosa es que te pregunten cuál es el río de mayor longitud del Perú, o el río más largo del Perú, o en este caso de la vertiente del Pacífico, es distinto. No te olvides que una vertiente, nosotros estamos estudiando una vertiente, la vertiente del Pacífico, está conformada por varias cuencas hidrográficas, ¿sí? O sea, cada río va por un determinado territorio, y a eso se le conoce como cuenca hidrográfica. En el caso del río Colca-Majes-Camaná, es el que abarca más territorio, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es el río de la cuenca hidrográfica más extensa, ¿ya? Ahora vamos con el río Chilivítor. Este río viene de la parte alta del departamento de Arequipa, y ahí también se han construido reservorios. ¿Cómo se llaman los reservorios que se han construido en esta zona? Está, por ejemplo, el reservorio de El Pañe. Está el reservorio de El Fraile. Y también se encuentra el reservorio de Aguada Blanca. Hay una reserva nacional, Salinas de Aguada Blanca, abarca evidentemente parte de la cuenca del Chili, ¿sí? Reservorio Nacional Salinas de Aguada Blanca, donde se protege justamente vicuñas, flamencos, etc. Este río es el que pasa por el centro de la ciudad blanca, la ciudad de Arequipa, ¿no? Y ahí también se han construido centrales hidroeléctricas, bueno, para abastecer, ¿no? Las centrales hidroeléctricas entonces sirven para abastecer a la Ciudad Blanca. Las centrales hidroeléctricas, bueno, el nombre
es Charcani, pero se han dividido en varias etapas. Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4, 5, 6, hasta llega hasta la etapa número 7, 7 Charcani. La ciudad de Arequipa es una ciudad que no se queda desabastecida, ¿sí? Sin energía y sin agua potable, ¿no? Entonces ahí tenemos a río Chili-Vítor. Cuando pasa por el centro de la Ciudad Blanca le dicen río Chili. Cuando tú visites la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa, ahí vas a conocer a río Chili y vas a cruzar sobre el río a través del puente Chilina, así le dicen, puente Chilina. Muy bien, ahí está el río Chili-Vítor. Y al sur del departamento de Arequipa tenemos al río Tambo. Este río Tambo es catalogado como el más interdepartamental de la vertiente que estamos estudiando. Interdepartamental. ¿Ya? Interdepartamental. ¿Cuántos departamentos te recorre este río? 3 departamentos. ¿Sí? Recorre Puno, de ahí llega a Moquegua y de ahí ingresa a la zona de Arequipa. Ahí están los 3 departamentos. El más interdepartamental, repito, de la vertiente hídrica del Pacífico. Del Pacífico. ¿Listo? En la parte ya de Arequipa, el Valle del Tambo, ¿no? Ahí es donde se quiere llevar a cabo el proyecto de irrigación, minero llamado Tía María. Los agricultores de la zona no quieren, puesto que ellos dicen que este proyecto puede conllevar a la contaminación del río Tambo, ¿sí? Entonces eso no les conviene porque ellos con el agua del río Tambo irrigan sus campos de cultivo. Por eso hay un conflicto ahí minero entre los lugareños del Valle de Tambo y la empresa cuprífera llamada Southern Copper Corporation. Es una empresa con capitales norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Entonces por eso el proyecto Tía María está estancado. Bien, algo más del río Tambo. El río Tambo es catalogado como el río este es el más largo, este es el más extenso de la cuenca, de la vertiente, ¿no? Tiene una extensión de 535 kilómetros. ¿Sí? Es el más largo de toda la vertiente. De ahí le sigue el río Colcamajes con 480 kilómetros. El Colcamajes tiene un recorrido de 480 kilómetros, ¿sí? Y de ahí viene el río Santa con 370 kilómetros. Número 1, Tambo. Número 2, Majes. Número 3, Santa. Los ríos más extensos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Pregunta de examen. Muy bien, seguimos avanzando al sur y llegamos al departamento de Moquegua. En el departamento de Moquegua encontramos al río que tiene el mismo nombre del departamento, ¿no? Moquegua. También le dicen río Osmore. Este río está contaminado. Este río está contaminado por el yacimiento cuprífero, ¿sí? Por el yacimiento cuprífero llamado Guajone. ¿Y quién es el que está extrayendo oro? Oro no, en esta zona no hay oro, en esta zona hay cobre. ¿Quién está extrayendo cobre aquí en Guajone? Una empresa estadounidense llamada Southern Copper Corporation. Entonces los arequipeños del Tambo, ¿sí?, saben que la Southern Copper está, ¿no?, extrayendo cobre de allá de Moquegua, de la parte alta, y se ha dado cuenta que están contaminando ahí el río. Entonces por eso hay, digamos que ellos no están conformes, ¿no?, porque hay malos antecedentes de esa empresa. Por eso no quieren, ¿no?, que sea explotado el cobre de allá del Valle del Tambo. Muy bien, dejamos Moquegua con Osmore y vamos con el último departamento, el departamento de Tacna. Ahí está el río Locumba, también contaminado. Contaminado por
la empresa Southern Copper Corporation, que tiene a su cargo la mina de Toquepala, una mina de donde también se extrae cobre. Hay malos antecedentes, ¿no? Entonces por eso los del Tambo no quieren que vaya el proyecto Tía María. En el río Locumba se ha construido la central hidroeléctrica llamada Aricota. A pesar de la contaminación, ahí han construido la central, no queda de otra, ¿no? No queda de otra para que la gente de Tacna tenga energía. Seguimos avanzando al sur, llegamos al río Sama. Mira, por acá está el río Sama, por acá está el río Sama. El río Sama es el que cruza, es el que te atraviesa la ciudad de Tacna. Cruza Tacna, la ciudad heroica, ¿no? Entonces, ahí mira, en ese río se ha construido un embalse para guardar agua en época de estiaje. El embalse se llama Cóndor Pico, ¿sí? Almacenan agua para la época de estiaje, ¿sí? Para irrigar principalmente los campos de cultivo. Y el río Caplina, bueno, este es considerado como el río más austral del Perú. Considerado como el más austral de todo el Perú. Ya sabes lo que significa austral, el que está más al sur de nuestro país, ¿no? Entonces, en la vertiente hidrográfica del Pacífico tenemos al río más occidental de todo el Perú, que es el río Chira, y el río más austral de todo el Perú, ¿sí? Considerado es ahí, ¿no? Considerado, ¿sí? El río más austral de todo el Perú, que es el río Caplina, considerado entonces como el más austral de nuestro país. Entonces no olvidemos que los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son súper importantes porque gracias a estos ríos la gente en la costa peruana, ¿sí?, puede tener agua para regar sus campos de cultivo, para la generación de la electricidad y también para consumirlo a través del agua potable, ¿correcto? Entonces no olvidemos siempre cuidar estos ríos cuando los visitemos, ya sabes, por favor no te bañes en estos ríos que los vas a contaminar. Ahora veamos la práctica de clase. Muy bien, entonces por acá vamos a desarrollar la práctica de clase del tema vertiente hidrográfica del Pacífico, donde hemos analizado entonces los 53 ríos, ¿no?, que presenta esta vertiente, ¿sí? Y entre las preguntas entonces tenemos a la número 1, dice, son características de los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico. Número 1, ser de recorrido transversal, de hecho, ¿no? Estos ríos, cuando te dicen transversal, es que se desplaza de oriente a occidente o de este a oeste. Entonces, por eso la número 1 tiene que ser de todas maneras, ¿no? No olvides que son ríos andino-costeños, van rumbo al océano. Entonces, la 1 tiene que ser, ofrecer abundantes recursos hidrobiológicos, eso es totalmente falso, ¿no? Recuerda que los abundantes recursos hidrobiológicos son aquellos ríos que pertenecen a la vertiente hídrica del Amazonas. Favorecer la instalación de centrales hidroeléctricas, ¿no? Por ejemplo, la central de Carhuaquero, la central de Santa Fortunata, Udima, Guayanca, la central de Cagua, el Platanal, Huinco, Huampaní, Charcán, un montón. Es correcto, ¿no? Los ríos de la vertiente hídrica del Pacífico han servido para construir un montón de centrales. Ser de regular recorrido y formar meandros. Tú sabes muy bien que un meandro es cuando el río va en forma serpenteante, ¿no? Y se forman en una superficie bien plana. Tiene que haber bastante agua y superficie plana. Eso existe en la selva baja de nuestro país. No lo vas a encontrar en la costa, porque la costa tiene algo de pendiente para que el río vaya de frente, pues, de la montaña al mar, ¿no?
Ser de régimen estacional. Cuando te dicen régimen estacional es como si te dijeran régimen irregular. El río tiene agua por temporadas, ¿no? Agua en buena cantidad en verano por la lluvia y en invierno seco o con poquísimo caudal. Entonces está la 1, está la 3 y está la 5. Me dice son ciertas, la clave correcta de la 1 tiene que ser la C de Caterva. ¿Listo? 1, Caterva. Los ríos de la vertiente del Pacífico no presentan recodos, ¿no? Recodo es como, está relacionado con los meandros, mira. ¿Sí? Ahí está. No te olvides que este es un meandro, ¿no? Un meandro es cuando el río va en forma serpenteante, ¿sí? Y eso nosotros lo encontramos en la Amazonía peruana. Ahora, el recodo vendría a ser esto, mira. Justo la zona de la curva, ¿no? La zona de la curva, eso es el recodo. ¿Ah? Entonces, en la pregunta están consultando por qué los ríos del Pacífico no tienen esto. ¿Sí? No tienen, ¿por qué no tienen esto? A ver, su fuerte pendiente, correcto, ¿no? Los ríos del Pacífico tienen una fuerte pendiente. Entonces, como recorre una fuerte pendiente, bien complicado, pues, ¿no? Que se forme esto, ¿no? En el camino. 2, clave correcta, avión, su fuerte pendiente. A ver, la número 3 dice, ríos cuyas aguas se utilizan para la ejecución de grandes proyectos de irrigación, Chavimochic, Chinecas, Puyango, Olmo, Maje, Sigua, bueno, proyectos por montón allá, en la vertiente del Pacífico. Y o para la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, centrales hidroeléctricas. A ver, el río Chincha. ¿Qué hay en el río Chincha? ¿Hay algún proyecto? No. ¿Alguna central? No. Chao, río Chincha. El río Chancay, Cajamarquino, Lambayecano. Ahí se encuentra la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Chancay tiene que estar. Moche, el único río que conoces. ¿Hay un proyecto para aprovechar el agua del río Moche? ¿Hay una central ahí? No, no pasa nada. Rímac, en Rímac está la central hidroeléctrica de Pablo Bonner, de Barba Blanca, ¿no? Entonces sí, Río Chicama, no pasa nada. 3 y 4 nada más, 3 y 4. Son ciertas, me dice Dado. 3, Dado. Sobre los ríos de la vertiente del Pacífico podemos afirmar, podemos aseverar. ¿Nacen en el nudo de Vilcanota los ríos del Pacífico? No, se originan en la cordillera occidental de los Andes peruanos. No presentan, ¿cómo que no presentan centrales? Un montón de centrales. ¿Permiten el desarrollo agropecuario? Lógico, ¿no? Porque gracias al agua de los ríos de esta vertiente, ¿no? Se puede irrigar una gran cantidad de valles, campos de cultivo, etc. Curso largo no, todos son arraicos, no clave, casa. Los ríos de la vertiente del Pacífico tienen su naciente ¿dónde? Bueno, te lo acabo de comentar, ¿no? Su naciente es la cordillera occidental de los Andes peruanos, ¿no? Por ejemplo, Huancabamba, Blanca, Negra, ¿no? Turpo, Cotay, Huanzo, Ampato, Chila, ¿te acuerdas? Por ahí vienen los ríos, ¿ah? Cadena occidental de los Andes peruanos. Entonces, ¿cuál está ahí? La B de Bodrios. 5, la B de Bodrios, ¿no? De ahí vienen los ríos que van a desembocar en el Pacífico. La pregunta número 6. Característica de los ríos de la vertiente del Pacífico son chiquitos, corto recorrido. La 1 sí, los más caudalosos, nada que ver, eso de los más caudalosos, ya sabes que es el Amazonas. Régimen irregular, correcto, son navegables. ¿Cómo lo vas a navegar? Profesor, pero usted ha dicho que hay un río navegable. Ese es un caso excepcional, ¿no? Eso digamos que es una situación aislada, ¿no? Un hecho geográfico aislado, ¿sí? ¿Cuál es el único río navegable de la vertiente hidrográfica del Pacífico? El río Tumbes, ¿sí o no? Claro. ¿No? Pero es uno, nada más de 53, pues, ¿no? Acá estamos hablando de características generales, no de un río. Ahora, si me dijera, ¿no? Características del río Tumbes, ahí sí, pues, ¿no? Entonces, 1, 3 y 5, clave, la B de Beodo, ¿no? 1, 3 y 5, vamos con la número 7.
Señale la alternativa falsa, percátate, dice la falsa, atención falsa, sobre los ríos de la vertiente hídrica del Pacífico. Presentan fuerte pendiente, verdadero. Colector común el mar peruano, verdadero. Andino costeño, verdadero. Corto recorrido, verdadero. ¿Sí? Me dice la falsa. Ahí está, ¿no? Falsa. Enano. Poco torrentosos. Recuerda que los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son muy torrentosos. ¿Qué significa eso? Que el agua se desplaza muy rápido por la fuerte pendiente, principalmente en la parte alta. Pregunta número 8. Los ríos de la cuenca del Pacífico ubicados en el departamento de Lima. Cañete es limeño, lógico que es limeño, Cañete está al sur del departamento. Acarí es un río arequipeño. Supe es un río limeño, ¿sí? También. Sama es un río tacneño, chao. Lacramarca es un río ancashino, ¿sí? Entonces me pide la cierta. Está la 1 y está la 3. Clave, avión. La pregunta número 9 dice río que fue fijado, ahí están los puntos suspensivos, tenemos que completar. Río fue fijado temporalmente como límite entre Perú y Chile al término de la Guerra del Pacífico por el Tratado de Ancón. Bueno, recuerda que a través del Tratado de Ancón el Perú le cede definitivamente Tarapacá a Chile y le cede de manera temporal Arica y Tacna, ¿no? Entonces, allá en Tacna se fijó como límite fronterizo, ¿sí? El río, pues, ¿no? ¿Cuál es el único río ahí que se encuentra en Tacna? El río Tumbes no va a estar en Tacna, bueno. El río Chao es un río liberteño, el río Nepeña es un río ancashino, el río Cadma es un río ancashino, ¿no? Entonces no va a estar pues, la frontera en Ancash o en La Libertad o en Tumbes, ¿no? Tiene que estar en Tacna. El río Sama, el río que cruza, ¿no? La ciudad heroica, la ciudad de Tacna, ¿sí? 9 enano entonces es la clave. 10. Son los ríos que provienen de los Andes ecuatorianos, ¿sí? Recuerda que la vertiente hidrográfica del Pacífico, la mayoría de los ríos proviene de la cadena occidental de los Andes peruanos, pero hay 3 ríos que son excepcionales, porque esos 3 vienen de los Andes ecuatorianos y evidentemente tienen que estar al norte, ¿no? No van a estar en Tacna. Entonces está el río Zarumilla, ¿sí? Que sirve de límite fronterizo unos 50 kilómetros con el Ecuador, el río Tumbes, que en el Ecuador le dicen río Puyango, y el río Chira, es un río piurano, que en el Ecuador le dicen río Catamayo. Entonces, ¿cuál está? A ver, está Tumbes, Chira, Zarumilla, ¿no? Esto está en Lima, Mal en Lima. Sí, la clave tiene que ser entonces casa. 10, la sede Cardumen, ¿ya? La pregunta número 11, acá ubícate, recibe los relaves mineros de la mina de Toquepala que han exterminado toda forma de vida. Si te dicen mina de Toquepala, ¿te acuerdas que lo pusimos ahí, ¿no? en la pizarra, ¿no? Cuando estuvimos analizando ríos? Esa mina de Toquepala es una mina cuprífera que está ubicada en el departamento de Tacna. Claro, nosotros sabemos que el departamento de Tacna tiene 3 ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? El río Locumba, el río Sama y el río Caplina. Pero ¿cuál de esos 3 ríos es el que recibe relaves mineros de Toquepala? ¿Será Sama? ¿Será Caplina? ¿Será el río Locumba? ¿Cuáles están ahí? A ver. Ahí está solamente Locumba. Me regalaron, ¿no? La respuesta. 11, la D de desadaptados. ¿Ah? Chancay es un río cajamarquino lambayecano, Chira piurano, Piura no va a estar en Lima, ¿no? Izaña es un río lambayecano. Vamos entonces con la número 12, el río Santa y el Cañón del Pato, especialmente para Trujillo. Atención, tú que acabas de llegar a Trujillo y otros sectores del norte del país, son importantes porque nos benefician en algo, ¿no? ¿En qué nos beneficia el río Santa a los trujillanos? Mejorar los pastizales de la región. Pastizales. Eso es de las mesetas, ¿no? Hay que ver Trujillo con pastizales. Evitar la erosión de las estribaciones andinas. Cadena de montañas de poca altitud. ¿Qué tiene que ver eso? El Cañón del Pato, ¿no? Instalar una central hidroeléctrica de las cuales, ¿no?
nosotros recibimos esa energía, ¿no? Y podemos justamente desarrollarnos. Sí, correcto. 12. Casa es la clave. Instalar una central hidroeléctrica llamada Huallanca. 12 casa. La pregunta número 13 dice, los ríos de la vertiente, acá, chequea, no te pierdas, concéntrate. Los ríos de la vertiente del Pacífico discurren son andino-costeños. ¿Dónde están los Andes? ¿En el norte, en el sur? Ni en el norte ni en el sur, pues están en el este, en el oriente. Entonces los ríos van del oriente al occidente, del este al oeste, rumbo al mar, rumbo al océano. Oriente, occidente, transversales. Entonces, ecuánime es la clave de la número 13. Ecuánime, ¿no? Oriente, occidente. 14. Los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿por qué son importantes? Sus valles han dado lugar al desarrollo de poblamiento desde tiempos históricos. Bueno, recuerda que antes los lugares más poblados de la zona andina, no la costa, por si acaso. Son la fuente principal para la generación de energía eléctrica. De hecho, ¿no? Favorecen la aparición de bosque del algarrobo. ¿No? ¿Qué tiene que ver? No protegen, no, nada. 14, clave correcta, la B de Bataola. Número 15. Si no existieran los ríos de la vertiente del Pacífico, la temperatura disminuiría. Si la temperatura es baja, ¿no? Acá en la costa centro-sur del Perú. ¿Sí? No tiene nada que ver eso, ¿no? Ahí los que influyen son las corrientes oceánicas, la cordillera de los Andes, los ríos no. Las islas estarían más cerca, o sea, si no existirían ríos, las islas estuvieran más cerca. Eso no tiene nada que ver. Eso de ahí es un distractor. No existirían los valles, claro. Los valles aluviales existen por los ríos, ya que los ríos traen el material de la parte alta y lo depositan en la parte baja y forman el valle aluvial, que es una zona muy productiva, ¿no? Para sembrar. De hecho, cerrado, casa. Si no existieran ríos, no existieran valles aluviales. De todas maneras. 16. Forma el principal valle productor de espárrago. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace un momento habíamos comentado eso? El valle mayor productor de espárrago, el departamento mayor productor de espárrago, Virú, La Libertad. 16. La B de Beodo, Virú, La Libertad. ¿Ah? Es el número 1 en la producción de espárragos. 17. Es el río más arreico. ¿Te acuerdas qué significa arreico? Arreico significa que tiene cauce que termina en el mar, pero el agua casi nunca llega al mar. Se pierde en el camino, por filtración, por evaporación, o porque las comunidades campesinas utilizan bastante el agua, ¿no? Para regar su campo de cultivo, para darle de beber a su vaca, a su toro, etc. ¿Cuál es el más arreico? Yauca, que está en Arequipa, Pativilca, Lima, Supe, Lima, Ático, Arequipa, Ica, el más arreico de la costa peruana. Ica. ¿Ah? No te olvides que hay un montón de arreicos, pero el Ica es el más. Entonces 17, B de buenos. Entonces la 18 dice, el río Ocoña ha formado el cañón de, fácil, ¿eh? En el departamento de, profe, el Colca es río Colca, pues, ¿qué tiene? Contrólate. La clave correcta ahí es Cotahuasi, pues de hecho, ¿no? Cotahuasi, Arequipa. 18, la B de Bodrios, ¿ah? Bodrios, Cotahuasi, Arequipa, Cotahuasi, Arequipa. ¿Ah? 19, sobre el río Santa, pregunta de examen de admisión, UNT. Sobre el río Santa podemos afirmar, nace en el Nevado de Urupajá. En el Nevado de Urupajá tiene su origen el río Marañón, ¿no? Nada que ver con el Santa. El Santa viene del Nevado Tuco, ahí en Ancash. 1, chao, 1, chao. ¿Sí? Falsas. Me está pidiendo ciertas. Técnica del descarte. 1, chao. Me quedo con la B, la D. Defino con la 2.
Sus aguas son aprovechadas para Olmos. Olmos está en Lambayeque. Es un proyecto que está al norte de La Libertad, al norte de Anca, ¿no? Está lejos del río San. No, la 2 no puede ser. ¿Eh? Chao la 2, chao 2, clave, dado, listo. Técnica el descarte, el otro ni lo leo, ya sé que es correcto. No, pero hay que leerlo, no va a ser que haya por ahí algún error. ¿Forma el callejón de Huayla? Sí. ¿Es de cuenca exorreica? Sí, porque tiene salida al mar. ¿Presenta un régimen irregular? Sí, es el único de régimen regular de la vertiente hídrica del Pacífico. Sí, está bien. Está bien. 20. El reservorio de Tinajones, que es el segundo más extenso del Perú, utiliza para su almacenamiento las aguas de qué río? Tinajones, está al norte. Tinajones, San Lorenzo, Poecho. ¿Te acuerdas? No, ¿qué estudias? Física, química, estarás muy bien. ¿Eh? Clave correcta. Dado, Río Chancay, Cajamarquino, Lambayecano. Listo, muy bien chicos, ¿no? Sigan estudiando, éxitos.